Hola, buenas noches. Otra noche con todos ustedes. Hoy miércoles día 29, último programa del año. Volvemos a estar solos. Hemos dicho esta semana había que tomar algunas vacaciones porque llevamos un ritmo muy elevado. Algunos otros, como pueden ver, seguimos o intentamos seguir intentando explicar historias. Hoy la historia es muy concreta y muy directa, vamos a decirlo así. Es la historia de que Redondo, nuestro amigo Iván Redondo, va camino de la Fiscalía Europea y no va porque lo vayan a nombrar fiscal, obviamente no tiene estudios para ello, sino va por una decisión judicial que creemos que hay que explicar con mucho detalle porque puede llevar a mucha confusión, vamos a decirlo así. La historia comienza cuando el juez Joaquín Aguirre acordó el pasado 28 de julio remitir el contenido de una conversación interceptada a unos supuestos delincuentes, en este caso del independentismo catalán, a la Fiscalía Europea para ver si había indicios de posibles delitos de defraudación de subvenciones y ayudas europeas. Como saben, estamos hablando de la operación Volkov, que no lo sepa, y es una operación donde se había escuchas a diversos miembros del independentismo catalán, entre ellos David Madí, que es la persona que estamos hablando ahora, una de las personas más influyentes en el independentismo de estos que están a la sombra, también Oriol Solé, Xavier Vendrell o Josep Lluís Alay. Personajes que seguramente a muchos de ustedes les suena chino, no se preocupen porque son personajes absurdos en muchos casos, pero que parece que tienen la lengua muy viperina. Pues la cuestión es que ese día el juez envía a la Fiscalía Europea, de la que vamos a hablar también, esa conversación y esos indicios de delito por una serie de conversaciones donde aparecía citado Iván Redondo. La defensa de estos personajes estableció un recurso y hace un par de días la audiencia, sección 21 de la audiencia, estimó que era conveniente transmitir a la Fiscalía Europea este asunto porque implicaba gente que había tenido o que tiene lo que se dice está sujeta, digamos, al Estatuto de Funcionarios, al régimen aplicado a los agentes que se rige en la Unión Europea, es decir, gente con cargo político. Obviamente, la Fiscalía Europea no se dedica a investigar si usted o nosotros hacemos alguna cosa, obviamente si lo hacemos sobre fondos europeos sí que se dedicaría, pero en principio aquí es uno de los temas fundamentales. Y vamos a intentar desgranar qué dijeron. Pues tenemos las conversaciones. Las conversaciones, la grabación ha aparecido en público, apareció en su momento, y en el fondo David Madí decía, vamos a escribirlo, es decir, lo que hay que establecer es un canal para entrar por si yo me vi en Foment, no estamos haciendo bromas, es como hablaba. Yo formo parte de Foment, recuerden, Foment de Trabajo, una de las asociaciones empresariales existentes en este país. Y le recuerdan, sí, una persona que hablaba con él, y dice, sí, tuvimos una reunión de pequeño comité, y aquí viene la clave, con Iván Redondo, ¿vale? Y nos lo explicó allá, que eso sería una merienda de negros, es decir, los planteamientos, son 140.000 millones, cantidad que coincide con la ayuda que va a venir de la Unión Europea. Fíjense, aparece citado Iván Redondo en la conversación, y aquí viene un poco, uno se pregunta, ¿por qué esto puede enviarse o no puede enviarse a la Fiscalía Europea? Pues vamos a intentar desgranarlo. Primero vamos a explicar que la Fiscalía Europea es una cosa prácticamente novedosa. Vio la luz hace unos meses, hablamos de ella, y lo que pretende principalmente es
perseguir las infracciones penales que se han cometido en su totalidad o parcialmente en uno o varios territorios, en un territorio de uno o de varios Estados miembros participantes, perdón, las infracciones penales que las ha cometido un nacional de un Estado miembro participante y las infracciones penales que las ha cometido una persona que está sujeta al estatuto de los funcionarios o al régimen aplicable a los otros agentes por los que se rige el personal de la Unión Europea. La Fiscalía no es competente para juzgar delitos que no afecten los intereses financieros de la Unión Europea. En ese sentido, invitan a quien tenga alguna duda a denunciar a las autoridades locales. Es decir, solo la Fiscalía Europea entra en temas que afectan a dinero europeo, en este caso los fondos de Next Generation, que son los que la Fiscalía deberá investigar si David Madí, que era ex jefe de gabinete de Artur Mas, no lo olviden, para que vean todas las uniones de esta historia, intentó lucrarse con ese reparto de fondos europeos tras mantener esa conversación con Iván Redondo, entonces, en aquel momento, jefe del gabinete de Pedro Sánchez. Fíjense que se une el independentismo, curiosamente, por no decir si a alguien le puede sorprender, con Iván Redondo, algo que no puede sorprender a muchos. La cuestión, recurso de los abogados defensores tumbado por la Audiencia Nacional. Y hay que decir otra cosa, que parece que algunas veces algunos intentan ocultar las cosas, porque solo hay que pasearse por la propia web de la Fiscalía Europea, está en castellano, pueden poner en Google Fiscalía Europea y leerse quién puede denunciar un delito ante la Fiscalía Europea. Pues lo dice con claridad. Toda persona con ciudadanía de la Unión Europea o de terceros países particulares o personas jurídicas pueden denunciar un delito ante la Fiscalía Europea siempre que existan motivos razonables para sospechar que se trata de un delito que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Indica más, ¿cuándo deberían denunciar un delito ante la Fiscalía Europea? Tan pronto como tenga motivos razonables para sospechar que se ha cometido un delito contra los intereses financieros de la Unión Europea, deberá denunciarlo a la Fiscalía Europea. No es necesario presentar pruebas justificativas si se carece de los mismos. Hombre, no están diciendo que presentemos rumores, pero está claro que si un juez estima que hay un delito, hombre, pues parece que da cierta verisimilitud, más si hay unas escuchas oficiales y se aparecen en las mismas nada más y nada menos que el jefe de gabinete del gobierno implicado en la recepción de 140.000 millones de euros que da la Unión Europea y el ex jefe de gabinete de un gobierno, como entenderán en la Fiscalía local, cuyos líderes han sido ya condenados por corrupción en diversas sentencias. Hombre, ustedes pónganse en la cabeza de la fiscal general Laura Codruta Kövesi, de Rumanía. Un personaje, por cierto, que no se va con hostias, vamos a decirlo así, porque no conozca al personaje. Fue la primera fiscal general mujer en Rumanía con 33 años, la más joven de la historia. Y fíjense el detalle de si tiene o no tiene, vamos a decir, personalidad, que Rumanía se opuso a su nombramiento como fiscal general europea. Y se opuso porque esta fiscal general, que luego fue de fiscal general, fiscal anticorrupción, desveló asuntos turbios del propio gobierno rumano, que impugnó su nombramiento, que tuvo que recurrir al Tribunal de Derechos Europeos y que ganó y que ahora está al mando de esto. Con lo cual se imaginan, si una persona que sí que ha estado en un país que ha sufrido y que ha tenido una nomenclatura, digamos, que ha vivido muchos años, no vamos a decir nada novedoso, de una estructura paralela a la democracia y se ha sabido enfrentar, se imaginarán que lo de Iván Redondo y lo del chiringuito de los independentistas, pues le va a parecer, cuanto menos, una chominada. Y se va a dedicar a investigar ella o alguno de los 22 fiscales que tienen los países representados. Ojo que el que tiene España, María Concepción Sabadell, era la fiscal del caso Gürtel, por si alguien quiere empezar a tejer hilitos. Sí, la que acusaba con dureza de que era un ataque al Estado de Derecho. Veremos si considera esta fiscal, si le acaba tocando el tema, o al ser un país afectado no le acaba tocando, se acaba moviendo hilos
para considerar lo que Gürtel era un ataque a las instituciones del Estado si intentar, según parece o se desprende de esas conversaciones, de esa merienda de negros, si puede ser o no, que también se interprete que alguien quería sisar, aunque le llamen un porcentaje de comisión en caso de que se concedieran a las empresas que representaran y que ellos moverían, porque esa es la clave, es un robo o no al Estado con dinero de la Unión Europea. Suena feo, hay que decirlo así de claro. Suena cuanto menos extraño. Suena incluso sorprendente que la defensa intentara pedir que no era nadie el juez para enviar el tema a la Fiscalía Europea, porque como decimos, solo hay que leerse la propia web de la Fiscalía Europea, donde dice además, para que vean, se puede incluso presentar cualquier denuncia, los delitos pueden denunciarse ante la sala Fiscalía Europea en Luxemburgo. Recordemos, está ya en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, es decir, hasta en castellano, e incluso a través de un formulario web. Dicen, obviamente, que no puede hacerse de forma anónima, pero está claro que fíjense el detalle de la propia normativa de la Fiscalía Europea. Cualquiera de los oyentes que desee entre en la Fiscalía, busque report a crime y pide que no hace falta, como hemos leído, no es necesario presentar pruebas justificativas, pero hombre, si quieren inundar la Fiscalía Europea presentando la denuncia, aportando, por ejemplo, los artículos que aparecen en ciertos diarios, aportando, por ejemplo, los cargos de Iván Redondo, aportando, por ejemplo, la información sobre el pasado de David Madí, hombre, pues nosotros desde aquí, desde la humildad, les invitamos a hacerlo. Oiga, que vienen unos días de relax. Quien quiera entretenerse, que envíe a la Fiscalía Europea. Y si tiene 28 denuncias, si tiene 300 denuncias o si tiene 2000 denuncias, seguramente mejor que mejor. Al final le hemos dicho en muchas ocasiones, hay que confiar en la justicia, será más lenta, quizá el camino sea errado, quizá la Fiscalía que representa a España allí, aunque recordemos, hay una fiscal general, la rumana que hemos indicado, la señora Laura Codruta Covezzi, parece que se van a tomar en serio estos temas. Y obviamente que esta denuncia no venga de un particular, que también se lo tomarían en serio, sino que venga de un juzgado tras unas escuchas autorizadas, firmadas y selladas. Estas conversaciones están selladas por la Guardia Civil, es decir, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hombre, dan una fuerza a esta denuncia, creemos, muy grande. Luego tendremos los que interpretan. Porque algunos interpretarán, no están más que hablando de una fantasmada de Madí, el señor este, ex jefe de gabinete de más, donde se quería marcar un tanto para conseguir clientes. Creemos que ese va a ser el argumento oficial. Y la defensa de Redondo, porque Redondo va a decir, oiga, a mí me han citado, pero yo no sé de qué va ese tema. Yo tuve una reunión con cierta gente, pero no hay ninguna carga de prueba evidente que le acuse de nada. Puede parecer claro. Pero está claro también que parece que Redondo, en este caso, estamos hablando, ojo, de una fiscalía que va por lo penal. Está claro que Redondo no va a contar con el apoyo del gobierno de España. Es más, el gobierno de España en cualquier momento va a decir que se desentiende de este personaje y que era una actividad paralela que hacía el propio Redondo sin su conocimiento. Y tenemos a Redondo tirado en Luxemburgo a los pies de la Fiscalía, a los pies de un tribunal y a los pies de una sentencia penal. Madí ya sabe de qué va el tema, vamos a decirlo con claridad. Madí no va a venir de nuevo a este tema, recordemos, está implicado en diversos temas del independentismo y es lo que se llama un conseguidor. Pero la clave, como explicamos también el tema de la información y desinformación, no es que un personaje quiera ser un conseguidor, sino qué implicación puede tener nada más y nada menos que el ex jefe de gabinete del presidente de un gobierno. E insistimos lo que explicamos en más de una ocasión.
Piensen, imagínense de Rumanía, pues hagamos el ejercicio a la inversa, que ustedes fueran los fiscales generales europeos con un origen en España y les explicaran, casualmente, hemos puesto este ejemplo esta mañana, que les explicaran que en una región fronteriza de Rumanía que se ha intentado hacer independiente, por ejemplo, la zona tocando a Moldavia, por decirlo con claridad, los líderes condenados, el jefe de gabinete, ex jefe de gabinete de un líder condenado por hacer cosas extrañas con el dinero de todos, se reúne con el jefe de gabinete del presidente de Rumanía y el primero, dice que esto va a ser, que dice, perdón, el jefe de gabinete local, para entendernos, dice que Iván Redondo dice que será una merienda de negros y que hay 140.000 millones para repartirse. Hombre, yo me pongo en el lugar de fiscal general viniendo de España, aunque venga de Cataluña, que aquí hay más chorizos que otra cosa, para eso tenemos los buenos cerdos en Usona. Pero ¿dónde vamos? Hombre, y nos parece cuanto menos sospechoso, digámoslo así, que además a ese jefe de gabinete, casualidades, porque todo es casualidad, lo hayan largado de jefe de gabinete sin ninguna explicación. Parece que no se le ponen muy bien las cosas al jefe de gabinete del expresidente de gobierno, porque fíjense, estamos hablando de fechas muy cercanas cuando se deriva el juez Joaquín Aguirre el 28 de julio, cuando deriva la Fiscalía Europea el tema. Ahora se han ganado 4 meses, ya saben, los recursos, la audiencia, que estas cosas de Palacio van despacio, pero la realidad es que, ¿qué idea se les queda a ustedes en la cabeza cuando escuchan esta conversación que está grabada? Hemos hablado de la transcripción que está grabada, donde con claridad se habla de una merienda de negros para repartirse 140.000 millones que vienen de la Unión Europea a España. Hombre, suena realmente mal. Suena realmente feo. Suena realmente a lo que nosotros hemos denominado en múltiples ocasiones la catalanización de la economía, perdón, de la política española. Es decir, implantar los métodos mafiosos de la familia catalana en el resto de España. Y parece que en este caso, supuestamente, vamos a decirlo así, parece que supuestamente podría llegar el hilo hasta nada más y nada menos que en principio la segunda persona con más poder en aquel momento en España, responsable además de todos estos fondos, que parece podría beneficiarse, según indica el señor Madí. Parece claro que el primer paso será seguramente imputar o interrogar al señor Madí y veremos qué camino decide, porque está claro que lo que querían de Iván Redondo era que fuera el conseguidor, lo que vendió el señor Madí de Iván Redondo, que era su conseguidor, pero seamos sinceros, ahora, ¿qué importancia tiene Redondo? Iván Redondo no es nadie, no puede conseguir ni casi dinero para tirar una quiniela. Seamos sinceros, ha perdido totalmente, Loremos ya ha perdido totalmente su objetivo. Y eso es clave, porque ¿qué interés tiene Madí en proteger a Iván Redondo? Pues parece que a día de hoy ninguno o cero, vamos a decirlo así de claro, porque Redondo ya no es nadie. Y estamos hablando de política, porque David Madí no deja otra cosa que el ex jefe de gabinete de Mas en el periodo convulso previo a las jornadas, digamos, al independentismo más duro. Pero era uno de los intelectuales en aquellos momentos previos a todo el proceso independentista. Y siempre ha aparecido en esos círculos extraños, por llamarle de alguna manera, y parece, o es evidente para algunos, que su jugada consistía en señalar como brazo amigo al jefe de gabinete del presidente Sánchez para conseguir, gracias a esos contactos y en esa merienda de negros, vamos a decirlo, conseguir dinero de la Unión Europea. Y hay dos frases interesantes en todo esto.
El señor Madí indicó, al final entrarán los proyectos por varias puertas, entrarán vía ministerios, pero también vía comunidades autónomas y patronales. Es más, ahora todo es un poco confuso, pero habrá para las empresas toda la oportunidad de gestión de los fondos y de presentar proyectos para los fondos europeos. El negocio yo creo que está en un success fee discreto para ayudarlos a presentar proyectos. La idea es ayudarlos y canalizarlos. Es decir, lo que tendríamos que hacer es, oye, escucha, nosotros te aportamos proyectos para que los presentéis y entonces hablaremos con ellos de qué forma los queréis, cómo los hemos de presentar. Nosotros hacemos un poco de oficina de tramitación para nuestros clientes. Oiga, suena todo muy raro. Suena aquello de, hola, usted es una empresa, no citaremos nombres. Yo le voy a conseguir que la Unión Europea le dé 20 millones. Usted no haga nada. A usted le interesa, nos da igual, nosotros nos vamos a llevar 2 millones, pero usted lo va a conseguir porque yo tengo los contactos para lograrlo. Parece que está en el límite, vamos a decirlo así, de las cosas lógicas y de las cosas transparentes, porque lo lógico es que los fondos lleguen para el tejido industrial, no para los comisionistas, para el tejido de las empresas, para los autónomos, etcétera, que parece que van a quedar fuera porque algunos listos se creían que tenían los contactos suficientes para hacer los negocios de una manera a su placer. Y seguimos insistiendo, que todo esto se descabalga por ese pinchazo a los independentistas de esas conversaciones que tenía autorizadas el juez Joaquín Aguirre. Y parece que el intento de algunos de evitar que llegara a la Fiscalía Europea, ya hemos explicado que hasta ustedes, y que le interese, entre en la web de la Fiscalía Europea, ponga en Google Fiscalía Europea, denuncia y verá que tiene un formulario para hacer usted mismo la denuncia. Y como dicen las propias normas de la Fiscalía Europea, no hay que presentar pruebas, hay que decir que tiene motivos razonables para sospechar que se ha cometido un delito. Pues mire, qué razonable. Aporte los recortes de diario, aporte este programa si quiere, aporte lo que quiera, pero puede hacerlo cualquier ciudadano, con lo cual sorprende que la defensa pretendiera que un juez de instrucción no pudiera hacerlo. Hombre, la audiencia les ha dejado en su sitio, con rotundidad, obviamente. Y creemos que se le complica el horizonte a Redondo porque ya lo hemos dicho, no estamos delante de la fiscal, de la Lola, que intenta toquetear y lo que sea. No, no, estamos delante de una fiscalía europea que se preocupa, no de España, no, no, del dinero europeo que va a venir a España y de qué mal uso algunos parece pretendían hacer, convirtiéndolo en un cambalache para su propio beneficio y no para llenar al tejido, como hemos dicho, de las empresas, de los autónomos en España. Veremos dónde llega el tema, veremos esta fiscal general que ya hemos dicho que no se va con hostias, esperemos que siga esa línea y creemos que seguramente va a tener más que una explicación que dar el propio Iván Redondo, recordemos la fiscal Laura Codurtra Covesi, porque está claro que estamos asistiendo a un momento complicado. Y la clave es que todo esto le cae a Redondo en un mal momento. Porque imagínense un personaje como Redondo que aún no ha conseguido apenas clientes, fuera de escribir en 4 medios, que entre nosotros ya sabemos los que son, fuera de eso no ha conseguido ningún cliente. ¿Qué currículum le queda si es imputado por la Fiscalía Anticorrupción por intentar crear algo así como una familia en uno de los países miembros de la Unión Europea para desviar el dinero de los fondos a proyectos creados ex proceso para captar dinero europeo? Suena muy feo. Y lo peor para Redondo es que sus supuestos socios, decimos supuestos porque ya veremos por dónde van, pues ahora mismo consideran a Redondo más una carga que otra cosa. Porque seamos sinceros, si no estuviera en esta conversación Redondo, pues no habría seguramente caso. Porque no habría el vínculo con el gobierno de un Estado de la Unión Europea
Y serían las conversaciones como podemos tener usted y yo. Hostia, cuando llegue lo del Next Generation vamos a presentar 22 proyectos, a ver si nos cuela alguno. Pero eso es lícito. Lo que no es tan lícito es que dijéramos, vamos a presentar que hablo con Iván Redondo a ver si entra mejor. Y ahí tiene un problema Iván Redondo y tiene un problema el ex jefe de gabinete de Artur Mas, David Madí, porque ese vínculo le crea a él un problema que no le crearía si no hubiera citado el nombre. Son las cosas que pasan. Al final, la confianza de algunos se pierde cuando hablan por teléfono. La confianza de muchos se pierde cuando dicen cosas que no deben decir, pero sobre todo cuando hacen cosas que parece están al límite del bien y del mal y no tienen un protector, como en este caso la Fiscalía Española Lola, que como alguno puede estar ya pensando, oiga, ¿y por qué no ha sido la propia Fiscalía de España la que ha subido el caso? Hombre, pues nada, pregúntenle a la señora Lola que por qué no lo ha hecho ella. Pero recuerden, a Laura Codruta Covesi no manda Lola. Y si fuera una fiscal general nombrada de una manera, digamos, tan europea, tan absurda a veces, de favores que te debo y que te doy, seguramente diríamos, bueno, pero fíjense que ha sido nombrada a pesar de la oposición de su propio país. Y eso, que haya gente todavía en Europa que no se case con nadie, pues nos da la sensación de que puede hacer avanzar el tema. Y oiga, y si resulta que es un delito flagrante, causa penal contra Iván Redondo, que no lo es, pues no lo es. Pero hay que confiar en la justicia y hay que confiar que estos temas acaben avanzando, porque precisamente en España la justicia nos está salvando en muchas ocasiones de situaciones esperpénticas. Por cierto, y hoy prácticamente un día de esos de impasse, si no fuera por este tema, pues tenemos también un cambio en el tema de los positivos, tenemos un cambio en las cuarentenas, porque se ha decidido que en vez de 10 días, se está hablando entre ponerlo entre 5 y 7, ya han hecho aquello de los niños, entre 5 y 10, perdón, poner entre 5 y 10 días la cuarentena de los positivos asintomáticos, ya han decidido hacer eso tan español, de coño, entre 5 y 10, pues ponemos el 7, que se nota que son negociaciones duras, ¿eh? Porque vamos, en fin, cada uno tiene la suya. Ya han puesto a los positivos, a las cuarentenas a los positivos, perdón, asintomáticos a 7 días. Una medida que a algunos les extraña, a otros, bueno, no se acaba de entender. Hay muchas cosas en este momento que no se acaban de entender, pero es la situación que tenemos. Nosotros acabamos este último programa del año, primero de todo, deseándoles un buen final de año y un buen principio de año. Sabemos que ha sido un año complicado. Nosotros vamos a seguir apostando por explicar nuestras historias. Las cosas sabemos que se van a complicar seguramente más en enero, pero siempre nos tiene que quedar esa sonrisa, ese ánimo de ver que día a día van apareciendo situaciones donde, y esto es como si fuera aquella película mala de los sábados, los malos, los malotes, acaban perdiendo. Y detalles como el día de hoy, pues te dan la esperanza de que miren, a veces las cosas parece que van lentas, pero acaban funcionando. Nosotros, como decimos, les deseamos un buen final de año, una buena entrada de año. Nos vamos a emplazar ya al 2022, que se dice pronto. Y como siempre decimos, pues simplemente seguimos.